Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de la profe Merly Ope. Hoy vamos a hablar de unos números que son los números relativos. Este curso, pues este tema está dirigido a estudiantes del grado séptimo. Y bueno, esperemos pues que le saquemos el mejor provecho a este ratico. Hablemos sobre los números enteros inicialmente. En el grado séptimo empezamos a ver ya este nuevo tema o este gran conjunto de números que son los números enteros. Hasta ahora hemos hablado solamente sobre los números naturales. Hablemos de esos números naturales que son un gran conjunto de números que se llamaban números de conteo, ¿verdad? Donde hablábamos del 1, del 2, del 3, del 4 y así sucesivamente hasta los números infinitos. Hasta ahí íbamos bien, ¿verdad? Pero resulta que ahorita en este grado vamos a hablar de un gran grupo, un gran conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Y entonces ya no aparecen solamente los naturales, sino que van a aparecer otros números que se le llaman los números negativos. Los voy a escribir con rojo, los números negativos. Entonces ya no es el 1 solamente, sino que también es el -1. Ya no es el 2, sino que también es el -2. Ya no es el 3, sino que también es el -3. Y así sucesivamente, ya no solamente es el infinito, sino que es el menos infinito. O sea, que los números enteros van desde menos infinito hasta infinito. Solamente quería hacer como este breve paréntesis para iniciar en este tema de los números relativos. Los números relativos son la base para entender este conjunto de números enteros. Entonces vamos a mirar aquí qué son los números relativos. Esos números relativos sirven para representar situaciones relacionadas con expresiones como antes de, por debajo de y, por ejemplo, a la izquierda de, en cuyo caso se usan los números negativos. Esos números negativos se representan, mucho cuidado cuando hablemos de números negativos, el signo negativo es este menos. Bien, números con el signo negativo, entonces van a ir con un signo menos y representan ¿qué? El antes de, el por debajo de, a la izquierda de. Bueno, aquí esto es una breve introducción, como les decía antes, para ir entendiendo por qué el signo negativo, por qué el signo positivo. Si se trata de expresiones como antes de es negativo, o sea que después de va a ser positivo, ¿sí? Si está por debajo de es negativo, entonces por encima de es positivo. A la izquierda de es negativo, o sea que a la derecha de es positivo. El signo positivo se representa con este símbolo, el más, signo positivo. Ya aquí no va a representar signo, una suma, sino que va a representar un signo positivo. El menos, en este caso de los números relativos, no es una resta, sino que es un signo negativo. Y el más es un signo positivo. Los números relativos se usan en muchos ámbitos. Por ejemplo, en los balances de las cuentas bancarias, los retiros están precedidos del signo menos. Usted dentro de un balance encuentra que hubo un retiro de 2 millones de pesos y se representa con el signo menos. ¿Por qué? Porque se resta, se está disminuyendo la cuenta, entonces ese retiro se simboliza con el signo menos. En el caso de los balances en las cuentas bancarias, cuando es un depósito, esos depósitos están precedidos por el signo más. Hay que tener en cuenta que cuando está el signo más, a veces no se utiliza. Cuando el signo no tiene, cuando el número no tiene signo allí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir el 2 millones de pesos. No tiene signo, o sea que es positivo. No se nos olvide eso. Si el número no tiene signo, es positivo. En el caso de que sea negativo, sí va a llevar el signo. Pero en el caso de los positivos, hay casos en los cuales no vamos a verle el signo. Me estoy adelantando un poquito allí.
a veces me emociono porque quisiera darlo todo de una vez. Entonces, recordemos esa parte. Se usan también esos números relativos, por ejemplo, en las temperaturas. Cuando la temperatura está por debajo de cero, los centígrados están precedidos del signo menos. Entonces yo digo, estamos a menos en las épocas de diciembre, por allá en Estados Unidos. En estos días alguien me decía, estamos a menos 15 grados centígrados. Qué frío, ¿verdad? Están por debajo de cero. Ahora bien, también usamos en las temperaturas por encima de cero los grados centígrados precedidos del signo más. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 18 grados centígrados en mi tierra, 18 grados centígrados es fresquito. Estamos por encima de cero y está haciendo un fresquito, no tanto calor, pero tampoco está haciendo frío, ¿bien? Temperaturas, números relativos. También utilizamos los números relativos en la topografía. Alturas por encima del nivel del mar son positivas y las profundidades se consideran negativas. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, que es una de las ciudades más altas en mi país, estamos hablando de alturas positivas por encima del nivel del mar. Estaríamos hablando de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Alturas por encima del nivel del mar. Entonces son positivas. Profundidades, unas depresiones, ¿cierto? Que estén por debajo del nivel del mar. Zonas desérticas, por ejemplo. Entonces uno dice, está a menos 1.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hacer un dibujito por aquí. Son las montañas, ¿verdad? Aquí está el mar a este lado. Este es el mar. Y por acá arriba, a este nivel, estamos a 2.700 metros por encima del nivel del mar. Y una depresión está por acá abajo, por aquí hay una depresión, está por debajo, miren aquí está el nivel del mar, este es el nivel del mar y este sitio está por debajo del nivel del mar. Entonces decimos que está a menos 1.000 metros, porque está por debajo del nivel del mar. Espero que ustedes estén tomando apuntes en sus cuadernos, porque igual todo lo que estamos viendo aquí, la idea es que ustedes puedan repasarlo en cualquier momento. Esa es la importancia de escribir en los cuadernos. Otro uso que se le da a los números relativos es, por ejemplo, en la parte de la física. Los cambios de velocidad que implican un aumento se consideran positivos y las disminuciones de velocidad se consideran negativas. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Positivas, cuando aumenta la velocidad. Entonces este carro arranca. Por aquí vamos a dibujar un carrito. Y el carro arrancó y empezó a aumentar la velocidad, ¿cierto? Aumenta la velocidad para ir avanzando. Ese aumento de velocidad, entonces uno dice, va a más 60 kilómetros por hora. Aumenta la velocidad, pero resulta que hubo un momento donde empieza a disminuir su velocidad, va a llegar a un semáforo y entonces empieza a disminuir su velocidad y entonces uno dice va a menos 30 kilómetros por hora, disminuyó su velocidad con respecto a la velocidad que traía, va a menos 30 kilómetros por hora. Miren cómo vamos acompañando los números de signos. Recuerden lo que les decía anteriormente. Es posible que ustedes no vayan a encontrar más 60 kilómetros, sino solamente 60 kilómetros. Ese número es positivo. No le ponen el más, pero ya sabemos que es un número positivo. La ubicación de un punto de referencia da lugar a la determinación de esos números relativos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablábamos del dibujo de las alturas, había una referencia que era el mar, ¿cierto? Con respecto al mar, o estaba por encima o estaba por debajo. Igual en las temperaturas, o está por encima de cero o está por debajo de cero. Por eso hay una referencia. Bien, hablamos de que los números relativos están referenciados, tienen una referencia para poder decir si es positivo o es negativo. Entonces hablemos, por ejemplo, del tiempo. Hay algo que marcó la historia, que fue el nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús es una referencia histórica. En este caso vamos a hablar
de que la antigüedad dentro de la historia empieza en el año menos 3000. ¿Por qué menos? Porque es antes de Cristo. Entonces se dice, empieza la antigüedad en el año 3000 antes de Cristo. Empieza en el año menos 3000. ¿Sí? Aquí empieza la antigüedad en el año menos 3000 y termina esa época de la antigüedad en el año 476 después de Cristo. Esta es la referencia. Son números relativos, tienen una referencia. Entonces, hasta el año 476 después de Cristo se escribe así, después de Cristo. O lo escribimos también que va desde el año menos 3000 hasta el año 476. Si está positiva es porque ya sabemos que es después de Cristo. ¿Cómo sería entonces la prehistoria? Venimos de por acá desde, no sabemos, desde menos infinito, no sabemos, hay muchas teorías sobre tiempos en que el hombre llega a aparecer en la tierra, ¿cierto? Entonces viene desde por allá atrás, desde menos infinito, antes de Cristo, hasta el año 3000 antes de Cristo. Nuestra referencia es Cristo, antes de Cristo. O sea que si lo escribo en número relativo sería desde menos infinito hasta el año menos 3000. ¿Por qué menos? Es antes de Cristo, entonces tiene que ser menos, porque la referencia es Cristo. Ahora hablemos, por ejemplo, de la Edad Media. Me dicen que la Edad Media va desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo. Como la referencia es Cristo, llamémosle a ese año 0, entonces estos números de aquí son positivos. ¿Por qué? Porque están después de Cristo, son positivos. Entonces yo podría decir que la Edad Media va desde el año 476 hasta el año 1453. Ya sabemos que si es positivo es después de Cristo, que si son negativos son antes de Cristo. Y así igualmente pasaría con la Edad Moderna. La Edad Moderna está entre el año 1453 después de Cristo y 1789 después de Cristo. Insisto en esto, cuando no tienen signo son números positivos, o sea, aquí hay un signo que no hemos puesto, que es el más, pero que yo ya sé que si no está allí es porque es un número positivo. Imaginariamente allí está el más. Espero que haya sido clara esta parte de los números relativos, este tema, y vamos a continuar hablando entonces sobre los números signados. Relativos, base para entender los números signados, base para entender los números enteros. Estos números signados pues son para el grado séptimo, que es donde empezamos a ver números enteros. Un número signado es un número que está acompañado por un símbolo como ¿cuál? Como el más o el menos. Y entonces, como ya vimos la parte de los números relativos, ya sabemos que este número que esté con el símbolo más es positivo y el número que esté acompañado por el menos es un número negativo. Los números signados sirven para indicar una de dos situaciones contrapuestas, o sube o baja. Entonces, si sube, pues es positivo, si baja, es negativo. O adelanta o retrocede. Si adelanta, es positivo. Si retrocede, es negativo. O gana o pierde. Si está simbolizando ganar, pues es positivo. Si está simbolizando perder, es negativo. O representa ese número signado un tener o un deber. Entonces, ese tener es positivo y si está debiendo algo, es negativo. Números signados. Tienen un signo, signados de signo. Aumenta, si está aumentando es positivo y si está disminuyendo es negativo. Vamos con un ejemplo. En un tablero de un ascensor encontramos lo siguiente. ¿Qué puede indicar el menos 3? Pues si tenemos como referencia un primer piso, este es el primer piso,
el piso que está ahí a nivel del que yo entro y no tengo que subir ni bajar, ese es el primer piso, ¿cierto? Siempre lo llamamos el primer piso. Entonces, ¿qué querrá decir el -3? Pues tiene que haber un subterráneo en este terreno, ¿cierto? En esta edificación. Entonces, ese ascensor lo que indica es que hay 3 pisos por debajo de este primer piso. O sea, hay un sótano 1, un sótano 2 y un sótano 3. ¿Qué significará entonces el +3? Tiene que haber una edificación donde haya un piso que está ahí sobre el nivel, ¿verdad? Un primer piso. Y el +3 me debe indicar que va al segundo y al tercer piso. El piso 2 y el piso 3. Para eso es que nosotros utilizamos la parte de los signos o números signados dentro de nuestra matemática. Vamos con un ejemplo 2. Nos dicen que en un almacén los ingresos por ventas son un promedio de 8 millones semanales. Y nos están mostrando aquí las ventas por cada semana. En la primera semana son 7.500.000 pesos. En la segunda semana 8.258.000 pesos. En la semana 3 8.127.450 y en la semana 4 7.274.800. ¿Qué nos van a pedir en este ejercicio? Determinemos cuánto dinero se ganó o se dejó de recibir en ese mes con respecto a las ventas promedio. Ventas promedio 8 millones de pesos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cómo desarrollamos este ejercicio. Aquí vamos a tener lo que tenemos por semana, las ventas por semana y el promedio de venta que va a ser nuestra referencia, ¿cierto? Los 8 millones de pesos. Entonces las ventas por semana nos dicen 7.500.000 pesos. Entonces 7.500.000 pesos lo vamos a comparar con los 8 millones de pesos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Y lo vamos a comparar con los 8 millones de pesos. Bien, si los comparamos nos damos cuenta de que en este mes, en la semana 1, perdón, hemos tenido 500.000 pesos menos respecto a los 8 millones. Entonces aparecen aquí los números signados. Entonces ya son 500.000 pesos, 500.000 pesos menos que el promedio, menos 500.000 pesos. Y asimismo vamos a hacer con los otros datos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces en la semana 2 las ventas fueron de 8.258.000 pesos y si las comparamos con los 8 millones que es el promedio, que es la referencia, pues vemos que se vendieron 258.000 pesos de más, ¿verdad? Entonces aquí ponemos que son 258.000 pesos. Y positivos, ¿por qué? Porque fueron de más, están por encima del promedio. Muy bien, aquí fueron las ventas 8.127.450. Si los comparamos con nuestra referencia, que es el promedio, que son los 8 millones de pesos, nos damos cuenta que se vendieron 127.000 pesos por encima del promedio. Entonces aquí tenemos 127.000 pesos. Como está por encima del promedio, 127.450, está por encima del promedio, entonces es positivo. Recordemos, cuando los números son positivos no se pone el signo. Yo ya sé que aquí hay un más, no se ve, pero ahí está. Bien. Y si comparamos en la cuarta semana los 7.274.800 con el promedio que son los 8 millones, nos damos cuenta de que hay menos que el promedio, ¿verdad? O sea que nos va a aparecer un número negativo. Ese número negativo, si nosotros restamos estos dos números, nos da 725.200. 725.200 y como está por debajo del promedio lo ponemos negativo, ¿sí? Ponemos ese signo negativo. Entonces aquí ya hemos hecho un segundo ejemplo. Recuerden hacer los ejercicios, en la descripción del video les estoy dejando los ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar y profundizar mucho más en el tema. Bueno, amiguitos, espero pues que nos podamos ver en un próximo video. Aquí les voy a dejar el enlace y que te suscribas. Importante para que te sigan llegando más videos que voy a ir subiendo para los respectivos grados. Bueno, amiguitos, muchas felicidades, que estén muy bien. Gracias por acompañarme hasta el final. Chao, chao.